Coloca el vehículo elegido para la campaña. Coge las 3 cartas de mejora de ese vehículo y ponlas boca arriba en el área de juego. Elige un conductor y colócalo también cerca del vehículo. Si es tu primera partida, abre el sobre número 1, si no, el que corresponda. Abre el libro de campaña por el capítulo elegido siguiendo las instrucciones de preparación. En el capítulo 1, saca al jefe final y colócalo a un lado. Coge los 2 nuevos enemigos y mézclalos con el mazo. Luego, déjalo a un lado del área de juego. Añade la mejora de automóvil en una parte del vehículo a tu elección. Busca la página del jefe final que coincida con el capítulo y déjala donde puedas verla con facilidad. Coloca el token de ronda sobre la ronda 1. Mezcla el mazo de mejoras y colócalo a un lado del área de juego. Deja a mano los 8 dados. Coloca en la zona de juego los tokens de daño. Añade las cartas de destrucción a la zona de juego. Y por último, elige un nivel de dificultad y añade 4 cartas de mejora para el modo fácil, 2 para el normal y ninguna para el experto. En Wreckland Run vamos a jugar una serie de capítulos para realizar la campaña que viene en el juego. En primer lugar, abriremos lógicamente el capítulo 1 y la estructura de juego que vamos a encontrar son 3 rondas, 1, 2 y 3. Cada una de esas rondas estará formada por una especie de fase de restos, donde básicamente lo que haremos es tanto reparar las diferentes partes de nuestro coche como comprar o adquirir también nuevas partes que añadiremos a la estructura de nuestro coche para que sea más potente, y la segunda fase, que será la de ejecución, donde nos pegaremos contra los enemigos. Como veis, ronda 1, ronda 2 y ronda 3. En la última ronda también, además de los enemigos comunes, nos pelearemos con el jefe final. Para esto tenemos 2 posibilidades. La de ganar, que sería pasando todas estas fases y venciendo al monstruo final, y la de perder, que ocurriría en el momento que nuestro núcleo del coche se quede sin fuerza. En el ejemplo que nos ocupa, y en el caso del Road Runner, si llegara el daño en este núcleo, el juego lo llama RAM, si llegara el daño a 9, en ese momento perderíamos automáticamente la partida. Lo que haremos en la fase de restos, tanto en la ronda 1 como en la 2 como en la 3, es robar ese número de cartas que nos indica el icono dependiendo de en qué fase estemos. Aquí serían 7, aquí serían 6 y aquí serían 7. Pues bien, en este momento, como tenemos el marcador aquí, lo que hacemos es robar 7 cartas. Así que cogeremos esas 7 cartas de este mazo y las mostramos aquí. A continuación lo que haremos es coger los 8 dados y los lanzaremos para que tengamos ya nuestro pool de dados preparado para lo que vamos a hacer ahora. En este momento tengo 3 opciones a realizar. La primera, que es la más sencilla, es la de hacer un reroll. Imaginaros que no me gustan ciertos dados, cierto puntuaje de los dados que veis aquí en el pool. Pues bien, tengo la opción de quitar una de las cartas, ya evidentemente no pudiéndola comprar. Por ejemplo, quitaría esta de aquí, la retiro, la descarto, y eso me da la opción de poder volver a relanzar los dados que yo quiera. No tienen que ser todos, sino que puedo elegirlos. Por ejemplo, si los unos no me vienen bien, pues cogería y volvería a hacer un reroll con todos esos unos. De esta forma, pues obtendría una tirada muy interesante, de hecho la que me ha salido, ya que a la hora de instalar las cartas de parte es muy interesante que haya tirada con números iguales. Como veis, es lo que sucede aquí. Pues bien, esta sería la primera acción, que es la de rerolear. La segunda cosa, y lo más jugoso que podemos hacer en esta fase, es instalar estas cartas en nuestro coche, en sitios que tengamos vacíos, en slots que tengamos vacíos. También tenemos la opción de plantarlo encima de otros, pero quedaría completamente inutilizado. Así que, fijaros en la parte de abajo de todas las cartas, porque todas indican 2 cosas. La primera, la fuerza o la vida que va a tener cada una de esas cartas, y también la manera de comprarlas a través de estos dados, de este pool. Para ello tenemos esta chuleta que nos viene al dedillo para explicar el coste de cada una de las cartas. Fijaros que va a funcionar principalmente o bien por dados que sean iguales o por dados que sean ascendente en valor. Por ejemplo, si una carta muestra un coste de 2A, significa que tenemos que gastar 2 dados del mismo número. Da igual el color. Fijaros que todo va a tener el cachito, este que veis aquí rojo y este que veis aquí en las esquinas blanco, lo cual quiere decir
que todos esos dados pueden ser tanto rojos como blancos. Aquí nos encontramos lo que es un poco diferente, que es como que toda la suma de los valores de varios dados tiene que dar exactamente 7, también de cualquier color. Es decir, son valores que, como veis, son bastante intuitivos. Esto, por ejemplo, son 3 dados de cualquier número y colores. El ABC sería, por ejemplo, un 2, un 3 y un 4. AA, BB sería dobles parejas. Las 3A sería un trío. ABCD sería una escalera, por ejemplo, un 1, 2, 3 y 4. Y 4As, pues lógicamente serían 4 dados con el mismo número. Y una vez dicho esto, pues podríamos ver un ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero comprar esta carta que veis aquí, que tiene 3 As, ahí, ¿veis? Tiene 3 As, pues lo que tengo que hacer es buscar unos dados que aquí sean iguales con el mismo valor. Por ejemplo, aquí tenemos varios 3, pues con estos 3 3 yo ya podría comprar esta carta. Los retiro, ya los he gastado, y esta carta que me acabo de comprar, pues la podría colocar en cualquier sitio libre de mi coche. Por ejemplo, aquí. Vale, pues eso sería un ejemplo. Aquí tenemos un 3 y un 4. Aquí tenemos 2 3 que son rojos y tenemos un 6. ¿Qué ocurre si nosotros gastamos, porque se pueden gastar, los dados de color rojo? Pues bien, tiene, digamos, una especie de coste entre comillas. Imaginad que yo quiero comprarme también el Steel Rain, que es esta carta que veis aquí. Fijaros que también pide 3 dados exactamente iguales, pero solamente tengo este 3 y estos 2 3 que son de color rojo. Pues bien, puedo comprarlo sin problema. Cogería, me llevaría mi carta, la coloco en un sitio libre, puedo comprarlo. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pues bien, por cada dado rojo que he gastado, tendría que hacer lo siguiente. Tendría que irme al libro, a esta parte que veis aquí que pone Breakage Phase, y precisamente esto lo que indica, digamos, es las penalizaciones que voy a tener si gasto dados rojos en esta fase. Tendría que tirarlos ahora, los tiro y me sale un 2, un 6. Pues fijaros, tanto 1, 2 y 3 no hay efecto, así que este lo retiro sin problema, pero me ha salido el 6, que seguramente pues será de lo peorcito que haya, ¿no? Nos dice, coloca una carta de daño sobre el vehículo, sobre un espacio de vehículo de tu elección. Así que tendremos que hacer lo que nos dice. Así que procedo a colocar una de las cartas de destrucción en un slot que tenga libre en mi coche. Y después de esto, pues lo que voy a hacer es ya pues deshacerme de estos dados, porque no quiero usarlos más. Así que esto ya se me acabaría y lo dejaría por aquí. Otra cosa importante que hay que saber es que si jugamos con las cartas de esta zona que se llaman Scrap, al principio de la partida hemos podido añadir algunas dependiendo del nivel elegido, pero también a lo largo de la partida vamos a poder añadir alguna carta, luego veremos cómo, de enemigos aquí, para formar una reserva de Scrap. Y lo que hace principalmente esto es que vamos a poder usar los dados que están impresos como dados físicos. Es decir, con esta tirada de 2 3 y este 3, yo puedo hacer un trío de 3 y comprar, por ejemplo, esta carta que veis aquí sin problema. ¿Qué ocurre? El dado es rojo. Aunque el dado impreso sea rojo, pues lógicamente no se puede tirar para buscar una penalización en el libro de los capítulos. Así que, sin problema, compraríamos y desecharíamos aquí, a este mazo de aquí, a descartes de los enemigos. Para eso sirve el Scrap. También se podrían incluso juntar varias cartas. Fijaros, 2, 3, si tengo otra con un 4, pues tendría un trío ascendente, ¿no? Vale, esto por un lado. Por el otro, recordad que cada uno de los coches tiene 3 cartas. Tiene 3 cartas de mejoras que son bastante potentes. Pues detrás de cada una de esas cartas vamos a ver el coste que tienen para poder adquirirlas. Y esto también se puede hacer en esta fase. Muy importante porque estas cartas, como digo, son muy potentes. La tercera cosa que podemos hacer en esta fase es reparar. A medida que avance la partida, cada una de nuestras cartas va a recibir daños por parte de nuestros enemigos. En este caso, esta carta de aquí tendría un máximo de 5, tiene 4 daños, está a punto de destruirse. Así que esto funciona de la siguiente manera. Si nosotros aplicamos un dado que sea mayor que cualquiera, o sea, que el dado más bajo que se muestra en la carta, es decir, aquí con un 3, 4, 5 o 6 podríamos arreglarlo, y aquí también nos tenemos que fijar en el menor, con un 3, 4, 5, 6 podríamos arreglarlo. Aquí podríamos arreglarlo a partir del 2, nos valdría cualquier resultado menos el 1. Bien,
La única diferencia es que si nosotros usamos un dado que sea superior a los que se muestran, es decir, un 5 o un 6, solamente podríamos reparar 2 unidades. Solamente con el 5 podríamos reparar estas 2 unidades. Pero si hacemos que coincida el dado físico con alguno de los que están impresos, es decir, para esta carta un 3 o 4, para esta un 3, para esta un 2, de esa forma se eliminaría todo el daño de la carta, es decir, lo arreglamos completamente. Esa es la variación que tiene. Y lógicamente, si tenemos dados más bajos, no podemos arreglarlo. En el momento que no podamos o queramos realizar más operaciones, lo que haremos es quitar los dados restantes y también quitar las cartas restantes a la zona de descartes. Y de esta forma la fase quedaría terminada. Pasamos ahora a explicar la fase de ejecución, que tendría otras 3 rondas. Aquí tendremos las intermedias y esta es la final, donde digamos que saldrá también el jefe final, ¿no? Pues bien, en la segunda, en la cuarta y en la sexta tendremos estas rondas de ejecución. Es tan sencillo como que nos fijamos en el icono y pondremos el número de cartas de enemigos en los lados correspondientes como nos muestra el dibujo. Así que en este caso colocaremos 2 enemigos en la parte izquierda, 2 enemigos en la parte de abajo y luego un enemigo a la derecha y otro arriba. Y ahora atención a la estructura de esta fase de ejecución. Lo primero que hacemos es lanzar todos los dados. Bien, recordad que tenemos 5 blancos y 3 de color rojo. Ahora el paso 1 sería colocar un dado rojo, es decir, elegiremos, luego explicaremos más en detalle esto, pero elegiremos uno de los dados rojos para activar los diferentes enemigos o bien para activar las diferentes características que tendría la fase de ejecución. Es decir, por ejemplo, este 6 nos lo llevaríamos para ejecutar este enemigo que veis aquí, se ejecutaría y continuaríamos. El paso 2 sería elegir de 1 a 3 dados para ejecutar nuestras diferentes habilidades que tenemos en el coche. Pues por ejemplo, podríamos usar este 2 para ejecutar esta habilidad que veis ahí. Bien, recordad, de 1 a 3. Una vez que hemos acabado, haríamos lo siguiente. Cogemos otra vez todos los dados y los volvemos a tirar. Y volvemos a repetir exactamente lo mismo. Paso 3, ejecutamos un dado rojo. Paso 4, ejecutamos de 1 a 3 dados. Y una vez que hemos hecho esto, imaginaros que estos se quedan por aquí, este ejecuta el 3, etcétera, etcétera. Volvemos a hacer lo mismo por tercera y última vez. Lanzamos los dados, ejecutamos el dado rojo, ejecutamos nuestros dados y con esto se acabaría los 6 pasos que tiene, digamos, el turno de esta fase de ejecución. Si hemos llegado a la situación en la que nuestro núcleo, esto que veis aquí, tiene todo el daño posible, en este caso sería 9, pues lo que hacemos es perder, es decir, sería la derrota. Si por lo que sea tenemos 2 o menos enemigos alrededor de nuestro coche al final de turno, pues lo que haremos sencillamente es que vamos a ganar o vamos a pasar de pantalla, por decirlo de alguna manera. En caso que no ocurra ninguna de estas dos cosas, lo que haremos es volver a empezar esa estructura de turno que os acabo de decir. Es decir, cogeríamos otra vez todos los dados y volveríamos al paso 1, volviéndolos a tirar y otra vez ejecutando dado rojo, dados blancos, rojo, blancos, rojo y blancos. Vamos a explicar ahora en detalle cómo funcionan la ejecución de los dados rojos. Aquí tenemos valor de 1, 2 y 4. En el 1 no tenemos enemigos con ese puntuaje, ¿no? Entonces eso significa que podríamos ejecutar la parte derecha de la fase de ejecución del jefe. Y tenemos la posibilidad de ejecutar este 2, si os fijáis, este es el único enemigo que tiene un 2, o bien el 4. Y tendríamos que ejecutar todas las cartas que tuvieran ese 4. En este caso serían estas dos que veis aquí. La diferencia es que si yo tuviera un dado aquí encima, por ejemplo, ya no se ejecutaría esta carta, este enemigo, sino que solo se ejecutaría esta. Como ahora están limpitas, tendría que ejecutar las dos. Vamos a ver el ejemplo, yo lo coloco por ejemplo aquí, se me ejecuta este de aquí que me hace daño 2, elijo cualquiera de mis cartas de ese lado y le hago 2 de daño. Y automáticamente ejecuto también el de arriba,
me hace 3 de daño, pues cojo 3 de daño y se lo aplico a cualquiera de las cartas de ese mismo lado. Con esto ya estaría aplicado el dado rojo. Si hubiera elegido el dado 2, ejecuto esto de arriba que hace daño 4 a cualquiera de mis dos cartas, pero si hubiera elegido el dado 1, tendría que coger este dado y tendría que fijarme en el libro para ver lo que ejecuto. Fijaros, en este 1 lo que hace es repartir 4 de daño a una parte de tu elección ignorando todos los escudos. Es decir, que si una carta tuviese escudos, nos la vamos a saltar. Por ejemplo, esta carta que veis aquí sí que tiene 1 de escudo, pues en este caso no hace, digamos que no se usa. Así que si a esta carta le repartimos esos 4 de daño, pues automáticamente esta carta quedaría inutilizada porque tiene 3. Así que lo superaría y esta carta quedaría dañada. Y ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se ejecutan nuestros dados blancos. Recordad que en cada uno de los mini turnos podemos ejecutar de 1 a 3. O mejor dicho, mínimo tenemos que ejecutar 1 y máximo 3. Imaginad que tenemos esta tirada que veis aquí. 2 treses y un 4. Pues la voy a repartir de la siguiente manera, o mejor todavía. Vamos a poner 3, 4 y 5. Bien. Con el primer 3 voy a hacer lo siguiente. Cuando vamos a una carta lo que tenemos que saber es que la parte de arriba, esta parte que veis aquí, es lo que ejecutamos siempre que llevemos un dado que sea igual o superior. Y si llevamos un dado que coincide exactamente con lo que viene en el dibujo, también vamos a ejecutar esta parte intermedia. Yo en este caso voy a llevar un 3. Lo coloco aquí y así activo la parte de arriba y la parte de abajo. Esto en concreto es un ataque de 1 y un ataque de 1. Y como tengo un 3 exacto, también se me activa esto, que me da un +1 a cada uno de esos ataques. Es decir, tengo un ataque de 2 y otro ataque de 2. Pues bien, voy a utilizar esos dos ataques para atacar a cualquiera de estos enemigos. Yo en concreto, pues lo que voy a hacer es decidir que voy a poner esos 4 daños ahí. Fijaros que tiene el escudo con el 5, lo cual quiere decir que me falta 1 para cargármelo. Bueno, pues voy a continuar. Ahora tengo un 4 y un 5. ¿Qué ocurre si tuviera un 1 o un 2? Pues si tengo un 1 y un 2, en las cartas, en casi todas las cartas no puedo hacer nada. Aquí sí que me vale un 2. Luego explicaremos la zona central. Pero en principio los 1 y 2 suelen ser bastante maluchos. Continúo. ¿Qué pasa con este 4? Pues con este 4 me lo voy a llevar aquí arriba, lo coloco aquí. Como no me coincide con el 3, no voy a ejecutar la parte del medio, pero sí ejecuto la de arriba. Tengo dos ataques de 1 y 1. Pues el primer 1 me va a ir para acá. De esta forma tengo 5 daños y ya me cargo a este sujeto, ya puedo quitar la carta. Y me quedaría otro que se lo voy a repartir a este que está aquí. Bien, y ahora continúo. Voy a utilizar este 5 y lo voy a colocar aquí. Como no me coincide, no voy a aprovechar la zona intermedia, que siempre que veáis el icono de la llavecita significa que vais a poder quitar daño, en ese caso 2 de daño. Y ejecuto la parte de arriba, que es 2 de daño. Pues bien, cogería otros 2 y se lo pongo al mismo. Ya tiene 3 de daño, solo le quedarían hasta 6, otros 3 para cargármelo. Básicamente así es como funciona. Si lleváis el mismo dado, se ejecuta lo del medio también. Y si lleváis un dado superior, se ejecuta la parte de arriba. Y ahora vamos a explicar esta parte de abajo del núcleo de nuestro coche. Esto nos dice que podemos usar infinitamente los unos y los doses para 3 posibles cosas. Por ejemplo, yo podría usar este 1 que veis aquí para, en primer lugar, volver a lanzar todos los dados de su color. Es decir, podría volver a lanzar todos los dados blancos otra vez porque tengo una mala tirada y quiero... Vaya por Dios, 4 unos me salen, vale. Muy bien. Bueno, perfecto para el ejemplo que vamos a ver. La segunda cosa que podemos hacer es sumar o restar un punto. Podría convertir, por ejemplo, gastando otro dado de estos, pues podría convertir este 1, que no me va a valer de mucho, pero bueno, en un 2. ¿Bien? Y por último, lo que podría hacer es, digamos, capturar o retener uno de los dados rojos. Si veo que a lo mejor me ha salido una tirada muy mala, que se va a ejecutar algo muy chungo, pues podría gastar un dado en coger uno de estos dados y llevarlo ahí para que no se pueda ejecutar en las siguientes partes del turno. La segunda opción que podemos realizar, además de ejecutar las cartas que tenemos en nuestro coche,
y además de llevar los unos y los doses a esta zona del núcleo, es la parte del RAM. El RAM básicamente tiene relación con las cartas que tienen este borde con espinas al lado del coche, digamos que sería la estructura exterior, ¿no? Por aquí veis que tenemos en este lado, en la parte derecha, esta carta, y en la parte izquierda tenemos estas dos. Pues bien, aquí podemos colocar cualquier dado, por ejemplo, este 4, da igual el valor, para, digamos, ejecutar un ataque de ese tipo. En este caso, pues tendría dos opciones. Podría hacerlo aquí y darle un punto de daño aquí, o bien, aquí que tengo 2 puntos, también podría utilizarlo para atacar a este enemigo que veis aquí. Y lo interesante también es que se puede repartir el daño. Es decir, si por ejemplo tuviéramos, para que me entendáis, con ese 4-1 de daño y aquí que estuviéramos en 5, es decir, cada uno de los dos enemigos está solamente a un daño de ser eliminado, pues con estos 2 puntos que tenemos de RAM podríamos mandar un daño aquí y otro aquí, y de esta forma nos lo cargaríamos. Y en esta fase de ejecución también podremos reparar el daño que nos han hecho a nuestro coche, pero va a ser menos efectivo que la anterior fase. Aquí, si vamos, o gastamos, mejor dicho, un dado que sea exactamente igual, solo podemos recuperar o quitar 2 de daño. Quitaríamos máximo 2 de daño. Si vamos con un dado que es superior al que está, no es exacto, pero es superior, quitaríamos únicamente 1 de daño. Para superar la partida o el capítulo, en este caso, en este ejemplo sería el capítulo número 1 de Big Fossil, con éxito, lo que tenemos que hacer es llegar a la última fase. Prepararemos, como hemos explicado, la fase de ejecución, en este caso sería 2 enemigos en cada uno de los 4 lados del coche, y además abajo justo tendremos que sacar al jefe, que lo teníamos aquí apartado, que fijaros que en este caso tiene 24 de daño. Primero nos fijaremos porque tendrá un setup en concreto y también va a tener un comportamiento, pues en este caso al final del turno de ejecución. O sea que digamos que cada uno de los enemigos, de los jefes finales, se comportará de una manera diferente. Aquí tenéis el icono, aquí tenéis el icono y aquí tenéis el icono para que quede claro cuál es la carta de jefe que tenéis que sacar. Si conseguís matar, eliminar a este jefe, podréis pasar con éxito al capítulo 2 de la campaña.